benvidos a este acto organizado polo sindicato UGT. Escoitanme ben, desde atrás, sí. Para analizar o pasado, presente e futuro do Narón industrial. E que é mellor que facelo para que Xoán Gato foi alcalde de Narón durante 24 anos, pero antes, dende o 79, xa era o concelleiro de urbanismo, de obras e urbanismo, que, bueno, que foron os que foi cando se comezou a asentar o futuro do concello. Este concello, en ese período no que ele foi alcalde, pasou de pouco máis de 30.000 habitantes do 1986 a 37.712 no 2009. Según o censo cerrado do Instituto Nacional de Estadística, correspondente ao ano pasado, 2022, este concello tiña a comenzos deste ano 38.938 habitantes, 1.200 máis que hai 14 anos, que foi cando Xoán Gato deixou a alcaldía. Sen dúbido, o crecemento da poboación vai moi ligado á creación de empresas e a evolución industrial de Narón sufriu unha profunda implosión neste período no que tiveron moito que ver a planificación municipal e as xestións para conseguir o acadamento a instalación o asentamento de empresas no municipio. E, bueno, agora xa lle vamos a dar a palabra a él. Decir que en eses coincidiu a implosión esta con os problemas, a reconversión naval. Penso que aí foi cando se conseguiron fondos para crear o polígono industrial Río do Pozo, que daquela moitos chamaban o polígono do Toxo, e xa vemos como está hoxe, que é un importante polo de xeneración de emprego a nivel de Galicia. E entonces xa vamos a dar a palabra a Xoán Gato para falar dese pasado, presente e futuro, como atopou el cando accedeu ao Concello nas primeiras eleccións democráticas, primeiro decíamos como concelleiro de obras e urbanismo, como estaba a situación do Narón, da industria en Narón. Penso que había pouco máis que Megasa, que sigue despuntando, e aí arrancou todo o Narón que vemos hoxe. Como está o Narón cando vostede accedeu? Bueno, vamos a ver. Bos días. Bos días. E resumir en unha hora miña etapa en Narón é imposible. É imposible. Creo que se algún día se fala da historia e se escribe unha historia do noso concello como debe ser, será unha sorpresa dentro de que é toda Galicia, porque non creo que houbera outro concello que fixera tanto esforzo como as corporacións que estuveron comigo, que non fixen eu todo solo, claro, e en eses anos. Cando chegamos no ano 79 ao Concello, naquela lista de Unidade Galega que encabezou Antonio Martínez Aneiros, non conocíamos Narón, conocíamos, pero non sabíamos a gravedade da situación de Narón, a gravedade. Narón tiña un destino que era ser unha cidade dormitorio de Ferrol, unha aldea dormitorio de Ferrol, sin ningún tipo de servicio. Se querías ir ao notario tiñas que ir a Ferrol, se querías ir ao médico te ponías aquí na carretera de Castilla, e logo aí con Manolito, salía a señora, que pasen los de pago. Algúns acorda, non? Algúns acorda, que pasen los de pago. Eu ali en inverno, con que estaba gastando con unha gripe de carallo temblando, e tal, dicir, non había nada, non había institutos, non había o colexo do FEAL, que estábamos cativos nos pasillos, e que así non había calles asfaltadas, non había patrimonio. Eu creo que, a ver, mirábamos pa Betanzos,
que daquela tiña 12.000 habitantes, virábamos para Carballo, virábamos para Puente Deume e nos daba envidia, porque tiña un paseo, tiña uns jardines, pero Narón non tiña nada. Entonces, o que tiña medio facer, danos conta que se xuntou a especulación bruta, que eu non digo que non o era, pero bruta, pasaba unha pala, ras, se dividía solares, 8 metros, aí non había nada máis que terra. Tuvemos que facer 80 calles, que non as fixo nin a Coruña, nin nadie, en un período de 20 anos. É dicir, a herencia que estaba, a xente, claro, xa pasou e non valora o que se fixo, pero foi moito. Tanto é así que non había patrimonio para nada. Os primeiros 4 anos pasamos a mitad do tempo comprando patrimonio. Vamos a comprar terrenos para facer a escola da Gándara. Vamos a comprar terrenos para facer o local social do Couto. Todo foi compra, porque non había ni herencia de terrenos, non había nada, de nada. Entonces, en Narón fixemos unha cousa, hubo moi bons funcionarios do Concello, non hai... Isto non sería posible se non os funcionarios non entraran tamén a axudarnos a cambiar todo isto. E iso hai que poñelo en moi grande, en letras moi grandes. Tuvemos problemas políticos gravísimos, pero cos funcionarios nunca. E hubo a sección de urbanismo en Narón, que estaba José Francisco Freire Corzo e máis María Vitoria. Eu me acordo que o día co alcalde, a primeira corporación democrática, nombrou as delegacións, e a mí me nombrou de urbanismo, salín, unha semana despois das eleccións, cando fora, eu non os conocía, me chamaron, mira, tes Juan Gato, se venga aquí un momentillo, que soy el arquitecto, encantado, nos presentamos, e me dicen, mira, te vamos a avisar, en Narón non se poden dar licencias. Eu viña da Asociación de Veciños, daqui de Piñeros, precisamente. Como non se poden dar licencias? No. Mira, la lei dice que para ser un solar, edificable, tiene que te dar a los 5 servicios: pavimentación de la calle, aceras, agua, alumbrado público, non sei que máis. Ni la carretera de Castilla non tiña nin aceras. Eso, os soles aquí ven os acordades, non estou contando mentiras. Quedei acojonado, pero eso foi a primeira, os lo juro por meus fillos, a primeira intervención, que os quero moito a ellos, e acabo de dicir que gracias a eles en Narón que hai agora, pero eso, eles o fixeron meténdome medo de que non podía seguir así todo, non se podía. Me acordo que fui a unha librería en Ferrol que lle chamaban librería Helios, me acordo do nombre, e lle fui a encargar, daquela non había liberados, íbamos a estar a traballar e punto. Que pasa que se lle podíamos fastidiar o traballo un horinho ou 2, o dedicábamos ás cousas que tiña. E lle pedín unha lei do suelo. Me acordo que era de Editorial Civitas, un libro roxo, a lei do suelo. En Astano e en casa, hasta que encontrei un artículo que ponía, por exemplo, non me acordo o artículo 23, se podrá urbanizar e construir al mismo tiempo. Pero, coño, claro, ten un sentido, se ti vas a facer unha calle nova, casas, pois para non romper despois cos camións e as palas o que estaba feito nas aceras, te deixaban construir, pero non che daban a licencia de primeira autorización hasta que estuviera urbanizado. Bueno, pois eso me estou pasando para que veades que en Narón hubo moitos frentes que atender. E quixen un plano que había ali no Concello das calles, con un rotulador azul, e marquei 40 calles. E fomos a un pleno, habría que mirar as atas dos plenos, claro, e dixemos, en Narón, programa de calles, do ano, que sei, 80-81, o que fora, non? Pin, Ave, toda Solana, Francisco Pizarro, Felipe Provisional, non sei que, Zorrilla, Góngora, Cadaval, todas as calles.
Y entonces el ayuntamiento adquiere el compromiso de urbanizar todas las calles, inclusive las aceras de la carretera de Castilla. Y eso valió para dar licencias, pero los que iban a construir tenían que pagar el frente de su calle y lo dejaban en el ayuntamiento. Entonces yo con esto les dábamos licencia de primera utilización y cuando viniera el vecino para aquí ya no tenía que pagar las contribuciones especiales de hacer la calle. Y los que estaban viejos, pues desgraciadamente tuvieron que pagar. Quiero decir que Narón a ver, hay ayuntamientos planos y ayuntamientos que tienen que ser activos. Ayuntamientos planos, había un alcalde muy próximo a Narón, un día me dixo, ti non sales máis nos periódicos, estás todo o día con follós, aí tes sempre nos juicios, non sei que, non sei canto e tal. Eu lle dixo, pero cando eu entrei no Concello, ti tiñas 5.000 habitantes, e ora tes 4.000. É dicir, entón son os concellos planos, os que van á Diputación, que hai? Bueno, si levan a camiseta de primeira división, é dicir, a PP, PSOE, o mismo bloque, que hai? Santa Mano, só quedan aceras, están aceras, apuntan aceras, xa cumpliron. Aí tedes as somozas que ten arriba aceras, todo polo monte, e non hai casas. E aquí se pedíamos aceras para a carretera de Castela non viñen. Porque así era la Galicia caciquil, era desa forma. Por lo tanto, o que se fixo? Non tendo posto, digamos, as camisetas dos equipos grandes, foi peor todavía. Bueno, entonces con este entorno de que non había nada, pero a palabra exacta é nada, había unhas escolas bellas que estaban por aí, pero nada máis, fixemos o que se chama un DAFO, é dicir, que oportunidades ten Narón? Narón que vai ser, na súa historia sempre a bonita de Ferrol. En Narón que vamos a depender de todo para ir a Ferrol, para estudiar aquí ir a Ferrol, para ir ao notario aquí ir a Ferrol, para ir a... No. Entonces, que debilidades teníamos? Estar cerca de Ferrol como cabeceira de comarca, pero ni ningún servicio. Entonces, ese DAFO que son oportunidades, as fortalezas, etc., quitamos en banda que tiñamos que, entre comillas, deixar de depender de Ferrol e crear a zona industrial que a comarca necesitaba. En esos momentos, estou falando do ano 83, 84, vamos a ver, o plan de urbanismo primeiro se aprobou entre o ano 83 e 85, foi o plan que máis ou menos ainda existe ahora, se queredes falalo despois, e foi o que transformou Narón. Pero hai que ter en conta que eso nos costou, a mí me tiraron tiros na miña casa, tiros, con unha escopeta de postas, Mercedes Piñeiro, unha vecina daqui, lle pegaron cando salía do pleno, outros, aquelo foi tremendo, e cando foi a policía, me dixo a policía, que le mandou meterse en política? Porque daquele había ese rastrillo de franquismo, non? Só para poñer un exemplo desto, había un señor en Castro que lle chamaban Bogo, que era Policía Nacional. E el Bogo fixo el muro a la orilla del camino. Ya queríamos que guardaran o retranqueo de 4 ou 6 metros. Bueno, según que fora. E non fixo caso. Entonces, de moitas voltas e pedinlle permiso ao xulgado, por fin nos puxo o día tanto que vaya a pala. Entonces foi a pala para tirar e viñeron 6 compañeros de policía con él. E ao chegar, lle dixen eu a familia se puxo diante do mundo así. E claro, a pala dixo, non entro aí que... E lle dixen a policía, aparte, se me contou o sargento, aparte usted. Dixe, non, a que veñen aquí, a usted que lle importa. E tuve que coller, estaba eu, que non estaba nelos, que era o de obras. Tuve que coller, dar media volta, e deixar o muro sin derribar. Non sei como está ahora. É dicir, que a policía mismo ainda non estaba, digamos, embutida no que era a democracia, ainda seguía co chips do franquismo e, polo tanto, quen eran os outros esas cousas, non? Bueno, en esto
visto esta introducción do mal que estaba e que tal, e do análisis do papel que podíamos tomar, coincido, como dicía Carmela, e que en esos tempos empeza a gran reconversión en Astano. En Astano e despois en Mazán. Miles de personas pois foron para fora, non? Estou falando desde que sei, se moi eu me equivoco nas fechas, no ano 85, 84, por aí, non? Entonces, calificamos 4 millóns de metros cuadrados no que o río do Pozo. E, ademais, buscando que non era un terreno agrícola, non había viviendas, era un terreno barrento, históricamente non valía para nada, teña uns eucaliptos e algunhas cousas, e había algunhas barreiras de arzúa, que era a cerámica arzúa, que quitaba dali e tal. E fuimos ao urbanismo, planificamos aquelo, máis outras cousas máis, en Narón que hacían falta, sitio para colegios, para tal, para cual, e a aprobación do plan, que nunca hai que agradecerlle a primeira corporación democrática, a primeira, que foi fabulosa, en todos os do UCD, os do PC, os do PSOE, todo, fabuloso, aprobamos por unanimidade ese plan. Pero viñeron as eleccións, e as cousas cambiaron. Entraron grupos como o mismo Bloque, como un loco que estaba ali ao frente, que é un médico que chamaban Pastor Alonso, de triste memoria nesta comarca, que despois fixo máis en outras, pero bueno. E se uniron os grandes propietarios de terreno. A ver, non vou dar nombres, pero Narón pertenecía a 2 ou 3 personas. Un tiña Solana, outro a Gándara, outro tal, e, bueno, agachaban vivir algúns guantos, pero se vas, eses 4, claro, se xuntaban, tomaban uns vasos, e collían como unha tableta de chocolate, así ves? E isto é a Solana. Unhas callarretas así e outras así. A tableta de chocolate. Si querían unha plaza, me compra. E el ayuntamiento, como estaba tamén metido en ese ajo, le compró 12 solares, o 14, non sei cuántos, que hicieron la plaza de la Solana. Ellos de dejar gratis, nada. Absolutamente nada, ni un duro. Que ya lo mandaba la ley aquella, Y entonces, esta gente, que nosotros imponíamos un plan de urbanismo más duro, con zonas verdes marcadas, zonas deportivas, zonas dotacionales, para poder hacer cualquier cosa de estilo esto, por ejemplo, es una dotacional, se unieron con los del Bloque. Y ahí fue cuando, el día que más sufrí y que estuve a punto de abandonar la política del ayuntamiento. Fuimos al pleno a aprobar el plan definitivamente y nos rodearon, insultaron. Daros cuenta que Narón tenía 2 policías municipales. ¿Y quiénes mandaban los policías que desalojen a todo eso? Ya no se te ocurría, porque no podíamos, pobre. Y de Policía Nacional no quiso venir. Y nos rodearon y no nos dejaron salir, y los que salían llevaban estacazos, y gracias a un tal Patiño, que era un concejal del PSOE, que llamó al gobernador civil, y como también era socialista, la chica mandó un coche, y yo salí yo y algunos más, metidos en las guilleras aquellas que había, mientras los demás daban palos. A mi mujer, que fue la única vez que fue al pleno y no volvió más en 20 años. Y a Mercedes, que é unha gran persona, a Foja, que ten aí isto, lle dieron 2 francazos de carallo. E entonces, quiere decir que la transformación de Narón fue costosa, y después la gente de Narón, el 70% era gente venidera, y venidera de zonas rurales, llamemos de Somozas, de Barqueira, de lo que querades, de Ferdido, en donde o concepto de urbanismo, calle, cesiones, tal, no entraba, es normal. Narón crece desde principios de los 70 debido al auge del sector naval, y se acerca gente que
no tenían, ellos pensaban, vaya, no tenían categoría para entrar en Ferrol y se quedan aquí a las puertas. Y entonces, yo qué sé, Ferrol, por ejemplo, era más urbano. Y tú hablas de hacer una plaza, una zona verde y lo entienden. Aquí fue muy difícil. Y en esa idea, pues entra también la cuestión del polígono de Río do Pozo. Date cuenta que hubo, no me acuerdo bien, pero debía ser 3.000 y pico de propietarios. Yo la primera vez que fui a Madrid, yo debía tener 36 años, 37, no me acuerdo. Iba acojonado. Esa era la palabra exacta. Porque Aneiros había ido una vez a Madrid, pero fuera a comprar donde está el pabellón de la Gándara. Esa era una parcela del polígono industrial y la compráramos para dedicar a lo que fue. Me acuerdo bien, a 2.000 pesetas metro. Pero no llevó a nadie y además fue la sección del comercio. Bueno, que vende. Pero yo tiré aquí a la cúpula arriba, ¿no? Y joder, llevé esa en la mano, todo acojonado. Paseo de la Castellana número 91, ahí estaba. Y bueno, les caí bien, les dije lo que había, que ya sabían, les llevé los recortes del periódico diciendo la gente que iba al paro, 3.000, 4.000, 5.000 personas, que se prometía reindustrialización en la comarca. ¿Y en dónde iba a ser la reindustrialización si Ferrol no podía suelo industrial ninguno? Etcétera, etcétera. Coño, le vi de quedarle bien y tal. Y ya mandaron aquí unos técnicos y ya empezamos una gestión que dio Cacera para tal. Después tuvimos que apoyar, digamos, a los funcionarios para que, porque no era mucho trabajo. Hicimos por fuera una sociedad que era para comprar los terrenos. Date cuenta que ahí más del 20% eran desconocidos, de gente que emigró, yo que sé, a Cuba en los años 50, a Venezuela, por ahí, y aquí ya no se sabía nada de él. Tuvo que arreglarse mucho ese terreno y tal, hasta que por fin empezaron las obras. Como dijo Carmela, porque hay que mirar las actas en el ayuntamiento, algún día alguien las mirará, para saber las responsabilidades históricas de algunas siglas. Hay que mirar las actas, los que se oponían, los que le llamábamos Río do Toxo, los que hablaban de que estábamos expropiando, y fue mentira. No se expropió nada, fue comprado todo, es decir, negociando, y si querían, pedían, nosotros dábamos 10, y ellos querían 15, quedaban 12, venga, tira para adelante. Y así fue, fue un trabajo muy largo, la verdad que fue muy largo. Pero dice el refrán, no lo digo yo, es más fácil hacer un polígono que tener una empresa. Porque hacer un polígono, si te llevas bien con el equipo político, que sé, con la Xunta ahora, a ver, Xunta, expropiame a mí, y te lo expropio, no pasa nada. Pero traer un emprendedor, un empresario, va a jugar por su dinero, lo piensa mucho y ya no es tan fácil. Y entonces Narón tuvo que hacer las bases para que el emprendedor estuviera cómodo y arreglarle todo aquello que necesitase, que estuviera en la mano del concello, inclusive ayudarlo a pedir subvenciones. Porque os daréis cuenta que empezó la gran mentira, que ahora se puede decir, pero en aquella no se sabía, que era la CID y la Azul. Ahí, la que puso, yo que sé, una fábrica de bonito en San Sadurnillo, donde no hay pescado. Eso es cierto. En San Sadurnillo hubo una fábrica de conservas de bonito y el pescado venía de Burela. Pero eso yo no lo sabía, pero nos extrañaba. Bueno, pues aquí, aparte de Río del Pozo, Poligal, hubo que ir a Madrid, hubo que ir varias veces, y ahora creo que está Ferrao, logramos Poligal, la Taineston, aquí en la carretera de Cedeira, no sé, son muchas, las dividieron en la CID. Pero aparte de esto, yo tenía avisado a mi secretario, que era Rogelio, que cualquier empresario que se acercase lo atendía yo, ¿no? Y así fue como fuimos atrayendo y dando facilidades, y además fuimos a buscarlos. A ver, por ejemplo, Cándido Hermida, que hoy es una de las mejores carpinterías, o como se llama, de Galicia, sabéis que estaba en Valdoviño, al lado de
de donde estaba el base de las Forcadas, non sei como se chama. En Loira. Pois allá fun a Loira a falar con él, ya empezaba a trabajar para Inditex, para Mancio Ortega, y le busqué el terreno, son todo anécdotas. El terreno era una parcela de 60.000 metros cuadrados que le habíamos vendido al puerto de Ferrol para hacer el puerto seco. Es decir, Ferrol, antes de haber el puerto exterior, no tenía sitio, y entonces si venía alguna empresa que quisiera depender del puerto, pues, y compró eso. No hicieron nada, y fui a hablar con ellos, y se lo devolvieron al SEPES, etc. Y entonces la mitad de la parcela fue para Calle de Hermida, y la otra mitad fue para donde están hoy los chavales en huelga, el almacén de Lidl. Inclusive estuvieron aquí en Barcelona, allí en una reunión y tal. Y así fue todo, así fue viniendo lo que yo podía, y si no podía, donde mandaba recado, donde se mandaba recado. Lo importante era que el Río del Pozo se convirtiera en el referente industrial de la comarca, y además en eso que hablaba el Estado y la Xunta de reindustrialización, pues que no tuvieran pega en que no había terreno industrial. Cosa que Ferrol, vecino nuestro, nunca apostó por nada de esto, y yo qué sé, y de vez en cuando salían en el periódico que iban a hacer un polígono en San Pedro de Leixa, no sé por dónde, pero nunca dieron, porque hay que traballar moito y hay mucho que hacer. Eso se hace al mismo tiempo que no se abandona la carretera de Cedeira, polígono das Lagoas. Esto estaba históricamente ahí, aprovechando el eje de esa carretera, pues ahí había almacenes de fruta, había una industria de piedra, Mármol Feal, había Maderas Fernández, que también era de madera. Bueno, había una serie de industrias en la carretera de Cedeira. Y tampoco abandonamos eso. Inclusive hicimos más. Urbanizamos, una ayuda de la Xunta, pero urbanizamos, claro, lo que es el polígono de las Lagoas, que está ahora urbanizado. Y esto es la historia más o menos que yo os podía decir, ¿no? Y esto se hizo al mismo tiempo, porque eso creo que nos mete la cabeza, que es si además hiciéramos eso, pero fue al mismo tiempo que se hacían pistas polideportivas, que se iba a Santiago 20 veces para que hicieran el instituto y comprar los terrenos, y para que hicieran la escuela de formación profesional. Hoy vine hablando con Fran, las gestiones para quitar las torres de alta tensión, que también fueron 14 veces con Ferosa, con la Consellería de Industria. Fue una labor inmensa, bajo mi punto de vista, lo que se habló. Otros dirán que no, pero yo lo digo así. Se urbanizaron 100 calles, como dije antes. Se hicieron nuevas dotaciones, biblioteca nueva, se gestionó un centro de salud nuevo, hoy ya está superado, y se superó, y se firmó el contrato para hacer el que hay ahora, que después los que vinieron detrás mía tardaron 10 años, pero eso ya no es mi problema. Y se hizo un primer auditorio, que está allí detrás de la antigua Casa de la Cultura, al lado del Ayuntamiento, y ya más adelante fuimos ampliando y acabamos, haciendo del Alto del Castaño, buscando un centro de Narón. Narón, sin tener nada contra los de Jubia, al contrario, porque Jubia fue el primer casco histórico que tuvo el Ayuntamiento, que tuvo Narón, y estaba el Ayuntamiento, pero el crecimiento de esto que dijo él, 38.000, no sé qué habitantes, la Jubia, por una situación de la propiedad, no hubo demasiada edificación, porque los propietarios no quisieron vender, o bueno, esta era su cosa de ellos, y tuvimos que cambiar, hacer un centro, en el centro demográfico del Ayuntamiento. Y digo demográfico, porque es el centro, si hacemos las parroquias, el centro demográfico queda aproximadamente en Freixeiro. Bueno, hay un poquito más arriba, y se largó lo del Alto como un plan especial que tiene por objeto ir dotando de un casco urbano
sólido en Narón. Mira, en el año 84, 83, en el plan, nosotros no tendríamos casco urbano hasta que Narón tuviera 40.000, 45.000 habitantes. Danos cuenta que Narón nació escangallado. Una carretera de 4 kilómetros de largo, desde el puente de las Cabras al puente de Jurguia. A esa carretera, fruto de la especulación o de lo que hicieron tal, viviendas de la Marina. De repente vacas, los cerdos, la señora Codás, brum, más arriba, viviendas do Pico, y viviendas del Obispo, tal, otra la Gándara, que era de aquello nada, un barrizal. Seguíamos a la izquierda de Solana, porque un alcalde hizo allí el negocio. Y seguimos bajando, hasta Freixeiro no hay nada. Y aquí ya ves, encima Narón tiene una desgracia gorda, que es que estaba atravesado, y aunque está en parte, claro, por los servicios que van para la ciudad. Dad cuenta que el ferrocarril Ferrol-Gijón nos estrecha, por ejemplo, donde estamos ahora, es una zona muy estrecha para hacer solar y hacer cosas, porque ahí está el tren que te limita. Y en la Gándara tenemos el tren Ferrol-Betanzos que limitaba totalmente, y la Gándara estaba cortada. Teníamos unas torres de alta tensión, bueno, que logramos hasta aquí, hasta medio del parque. Ahora los que están que siguen, que ya falta menos. Pero eso nos costó de aquellas 60 millones de pesetas del ayuntamiento, más lo que puso industria, lo que logramos quitar la menor. Entonces, todo esto condicionaba el crecimiento del ayuntamiento. Y además, hay una cosa grave, que ahora ya están, ya son naronenses, pero en los años 80 no. Yo tengo en casa, conservo una servilleta, pero no tengo el desvase de la casa. Hotel Excelsior, Jubia Ferrol. Hotel Excelsior, Jubia Ferrol, no digo ninguna mentira, ¿eh? Y a más que había por ahí, ¿eh? Y anunciaban en la radio, venga usted a la casa Pepito, la Gándara Ferrol. Y era nada. No había concepto de ciudad, no había. Cuando llegaba un domingo, llegaba el verano, ibas a la Solana, no había nadie. ¿Por qué? Porque iban para casa. ¿A dónde vos? Para casa. ¿Para dónde es? Pues para Cerdido, para Sobozas, para Barqueira, no sé, ¿para dónde era? Los jóvenes que salieron y nacieron ahora ya son naronenses. Pero al principio eso costaba mucho. Yo qué sé, costó un trabajo inmenso. Os voy a poner un ejemplo de última hora, seguramente del año 2005. Se inauguró la Ford en la carretera de Cedeira. ¿Sabéis dónde está la Ford? Que la cambiaron, ¿no? Y entonces también le dimos la licencia, porque yo estaba obsesionado, licencias en 2 meses, en todo, eso sigue igual. Pero cuando fuimos a echar el discurso, me invitó el director, que está allí, y el director habló antes que yo, y dijo, estamos aquí en Ferrol, y en una parcela estupenda, no sé qué, les gusta, porque Ferrol es uno de los puntos de vista, y yo ya estaba hasta los cojones, perdonando la palabra, de tanto Ferrol. Entonces cuando cogí el micrófono, bueno, buenas tardes, y tal. Bueno, le digo al señor director que vaya preparándose a hacer unas alegaciones a Ferrol, porque el impuesto que va a pagar Zubilibi se le va a aumentar 3 veces. Y quedó así, mira, señor director, está usted en Narón. Y como sigue diciendo Ferrol, yo le voy a poner, y usted como se cree que está en Ferrol, ya va a Ferrol y ya arreglará a Ferrol, y yo no arreglaré. Y eso pasó, no sé cuándo se inauguró la Ford, debió de ser en el año 2006, 2007, bueno, no hace tanto tiempo. Para que veáis que el concepto, y en la Gándara mazo, la Toyota otro igual, con la Toyota, porque claro, ibas a Madrid, es una pena, ¿usted de dónde es? Alcalde de Narón. ¿Y eso qué es? Hay Asturias, no, Narón no, Narón con R. Ah, vale. ¿Y dónde está? Y tenía que decirlo. Al lado de Ferrol. Al lado de Ferrol. Y conocía a Jubia. Y dijo, bueno, de mejor conocen Jubia. Jubia sí. Jubia, bueno, pues es el ayuntamiento donde está Jubia. Y nada más. Hicimos, voy a acabar con una anécdota porque esto es muy largo. Podéis preguntarme algo si queréis. ¿Te queda Odeón? Quédache Odeón. No, a ver, el polígono de la Gándara. Polígono de la Gándara. Bueno, el otro polígono, el de la Gándara. El de la Gándara, en el año 86,
85, cuando se aprobó el plan de urbanismo, que tanto trabajo nos costó, la Gándara le cambiamos la ordenanza y era industrial, comercial, hotelero, Ferrol no. Ferrol dio la licencia de Alcampo y legalmente. Vinieron unos comerciantes al pleno de Narón y le dije, ¿qué vienes aquí? Vayan ustedes a Ferrol. Yo Ferrol no lo denuncié. Solo cambiamos los límites y punto. ¿Por qué hicimos esto? Porque sabíamos que poner industrias pesadas de alguna forma, de humo, de lo que fuera, al lado de la Gándara, eso era un pecado, no se podía poner. Entonces reformamos, quitamos una calle entre el polígono y la Gándara, por aquí, una zona verde, y hemos reducido bastante las parcelas, y bueno, empezamos a gestionar. Llegó la CID, pues Poligal. Aún hubo más pequeñas de estas, pero un día aparece en el ayuntamiento dos señores catalanes que querían comprar la parcela donde está Odeón, que era de Alcampo. Esa parcela era de Alcampo. Aparte de pastar caballos, pues la propiedad era de Alcampo. Yo vi el cielo abierto, ya, pin, que hace falta aquí, no. Hombre, hay una ley que ya sabéis que si quieres abrir un comercio, una tienda o un supermercado de más de 4.500 metros, a lo mejor cambió ahora, tenías que pedirle permiso a la Xunta. Entra en la ley de las grandes superficies, por ejemplo, al campo, grandes de Gadis, son grandes superficies que la Xunta las controla, en teoría. Me fui a la Xunta yo solo, le arreglé todo esto, yo me volqué en Odeón. Y me volqué de tal forma que cayó una placa, haciendo Odeón, ¡brum! Esa placa, por ejemplo, para el suelo. Era en verano, no sé qué iba a ser, yo sé que estaba. Iba para la playa, me llamaron por teléfono, y allá fui, llegué a aquello, y estaba de juez, de día o de guardia, Morán Jordén, que era da UPA. No digo decir más, porque a lo mejor era da UPA y nada más. Y llamamos al arquitecto municipal, y el arquitecto municipal llegó a ver la placa hundida y venía en pantalón corto, y Jordén le dijo, salga de aquí, que no podía decir eso, pero bueno, usted se presenta vestido bien y tal, el pobre. Bueno, al final hablé con las obras y le dije, mire señor Jordén, con el paro que hay, si esto lo vamos a enrollar meses y meses y meses, usted no hace un bien a la sociedad, está haciendo una pura putada, porque hay mucha gente en el paro que va a unir cines, aquí va a estar, aquí se van a emplear, no sé, 100 personas o lo que fuera, y tal. Y sí, la verdad que tengo que hablar bien de él. Después, mandó un estudio, se hizo un estudio, que eran unas ménsulas, que eran unos apoyos que había allí y tal, y hasta la fecha. Quiere decir que, y después seguimos potenciando la Gándara en todo lo que viniera. Yo no sé si alguna candidatura, que las que hay ahora en elecciones, no lleva como primer objetivo potenciar industrialmente este ayuntamiento, la candidatura no es válida. Como primer objetivo, porque lo primero que queremos es trabajar. Si una familia tiene a los hijos en paro, si tiene el marido que no trabaja, eso es lo peor que hay. Y por lo tanto hay que volver a llenar el río del Pozo, que lleva 10 años sin que venga una puta licencia. Yo estuve en la Cámara de Comercio 2 años de presidente, hasta que después el señor Zapatero, bueno, la cerraron, etc. En aquel tiempo hubo en Ferrol un acuerdo que hicieron los sindicatos con el Estado, que era el Plan Ferrol. El Plan Ferrol traía cada año 60 millones, 80 millones de pesetas. No vino ninguna industria para Narón. Ahí tenéis Vilardo Colo, que ya no cojo nada más, las propias Somozas, y no haremos das Pontes. Porque los que estaban aquí al mando se creían que estando sentados en la silla de la alcaldía iban a venir las cosas. No está por limpito, que no lo veo, ahí estás allí. Yo este hombre me hicieron una entrevista hace 4 años, y que ya decía yo en la entrevista que había que moverse
y había que ir, digamos, tener actividad en ese sentido, levantarse de la silla. A ver, yo tenía contactos con el Club Financiero. De ahí vino algo para aquí. Tenía contactos con la Caja de Ahorros, inclusive, bueno, fuimos a hablar para crear aquí una gran oficina de promoción industrial, que después en la Caja de Ahorros la torcé un poco y al final quedé yo, hacía de todo. Porque yo entendía que el trabajo es lo primero que hay que tener. Y apoyado de eso, por ejemplo, las escuelas, lo que tú quieras, todo lo que te dé la gana. Esa es la primera cuestión. Y yo, como esto va de industria, pues no me voy a meter en otras labores sociales que hacen falta. A ver, usemos una norma que era Narón, una ciudad para vivir. Narón, una ciudad, aunque de ciudad le falta bastante, pero bueno, una ciudad para vivir. Y tienes que conformar, tener escuelas, tener sitios para los mayores, tener, a ver, servicios que a Narón le hacen falta, como es una residencia de la tercera edad. Es que no lo entiendo. Es que si usted me está yendo de alcalde no es favorable. Yo le tengo rompido una mesa y un puñetazo al consejero correspondiente. ¿Usted que me está tomando de coña? Tengo una anécdota de esto, y es que, por tanto, no. El señor que después fue presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, en tiempo de Fraga estaba de consejero de ordenación del territorio. Estuvo, me parece que era así, después de Cuña, no me acuerdo, antes de Cuña. Yo sé que fui a pedirle, le pedí vez y le fui a pedir dinero para acabar el auditorio municipal, el auditorio, no el grande, el auditorio, el pazo de la cabeza. Y me estuvo esperando allí en la antesala como media hora. Y la chica que estaba allí era hija de Francisco, una persona que fue concejal en Narón, que ya murió pobre para descanso. Y salió la chiquilla y me dice: Juan, que te está haciendo esperar, está leyendo el periódico. Y eso lo hacía mucho los consejeros, muchísimo, para que tú, mientras estabas esperando, te fueras. Yo cuando daba mítines en mis tiempos decía, y entraban los alcaldes con la gorra dando vueltas: buenos días, señor consejero, da su permiso. O sea, era digamos, el estilo medieval, caciquil mejor, que operó durante muchos años en Galicia. Muchos años. Yo entré, bueno, ya cuando me tocó, ¿qué tal, hombre, alcalde, qué tal? Y dije yo, no, nos falta ahí 800.000 euros para acabar un paso que estamos haciendo y tal. Y pues no le puedo dar nada, pero no nada, ni 50.000, nada, no. Pero a los del Ayuntamiento de Galicia, pues no, porque mira, tengo un compromiso, esto fue cierto, con Corina Porro. Corina Porro era de Ferrol y era la alcaldesa de Vigo. Y tengo un compromiso con Corina de acabar allí, y claro, usted no es del equipo. Y dije, y usted tampoco va a ser del mío, señor consejero, y usted tampoco va a ser del mío. Ya le mandaré tal. Bueno, pasado. Vinieron las elecciones, merda física, pero no ganaron. Fue cuando gobernó el bloque con el PSOE. Y le mandé un telegrama: estimado consejero, el día siguiente ya le dije que usted no era de los míos. Ah, sí. Y no tuve culpa ninguna, pero por joderlo un poco. Otra cuestión que ya acabo también para que os tengan en cuenta muchas cosas, era que ibas a la Xunta y como no eras del equipo, no te recibían de buena manera. Te recibían así, ¿no? Atravesados, ¿no? Y resulta que esa manera de recibirte, yo siempre la criticaba, la ponía. A mí al final me invitaban hasta una copita y a comer, porque les implantaba miedo. Les decía las cosas en la cara. Y después había otra cosa que descubrí, que el camino para lograr las cosas era ir a hablar con los técnicos. En el SEPES, por ejemplo, los técnicos, yo tenía dos categorías: categoría de técnicos o presidente del SEPES, comida en el palo; categoría 2,
que venían de Gorra, que tal, comida aquí, que había aquí una carne asada aquí adelante, la Cata de Castilla. No era lo Oliver, era lo que había. Y así los tenía clasificados, porque si no, me venían todos paparrucos. Carretera, autovía Ferrol-Vivero, Ferrol-Miranda. Allá me voy al técnico un tal Sebastián, que ya murió el pobre, y esa venía para ver a la carretera de Cedeira. Y ya no fui al político, fijándose, al técnico, ingeniero jefe, mira, vamos a ver, tiene un plano, que hay un polígono industrial. Ah, sí, ¿y usted cómo viene por aquí con la autopista? Pero no será mejor. Pues tiene razón, la autopista se varió para donde está ahora. Y así puedo hablar de cientos, la traída de aguas para Narón, el hacer todas las tuberías nuevas, etcétera, etcétera. Bueno, me queréis hacer preguntas, porque si no me canso de hablar todo. Es que no se da hablado. Cada sección de Narón es un libro, es muchísimo. Y encima, con la oposición política, algún día llegará alguien que mire los plenos y sepa quién aprobaba las cosas y quién no. Después Narón tenía una cosa, que ahora no tiene, por supuesto, ya dejó años de tenerlo, que es tener biblioteca de proyectos. Sí, cuando no hay nada que hacer, en teoría, ¿no? Pues biblioteca de proyectos. Vino el Prestige, esto es verdad, con un técnico. Vino el Prestige, el chapapote, todo el problema, y un lunes o un martes, yo llegué al ayuntamiento, leo el periódico, y hubo, si te acuerdas, un consejo de ministros en la plaza en María Pinta, en Colombia, presidida por el señor Aznar. Y ese consejo de ministros quita el plan Galicia, dotado, no sé, con tantos millones de euros o lo que fuera. Al día siguiente llamo, pido a Rogelio que me pida una entrevista con el delegado del Ministerio de Obras Públicas, no el de la Xunta, el del MOPU, en Coruña. Voy a verlo, me dio entrevista a los 2 días o 3, llevo aquí los planos, muy buenas, mire, soy de Narón, tal, le vengo a explicar un problema que tenemos, a ver usted qué le parece, abro el plano, mire usted, aquí hay una empresa Megasa, sí, que coge 600.000 toneladas de chatarra del puerto de Ferrol y atraviesa la carretera de Castilla y la lleva para ahí. No me diga, claro, y aquí de vez en cuando le cae un cacho de chatarra y es igual. Entonces, aquí hay un polígono industrial que tiene 4 millones de metros cuadrados, y tal. Entonces, ¿qué? La autopista pasa por aquí, ni se entera de esto y tal. Y yo le llevé lo que son el ramal a Megasa, que está ahora, el ramal a Río do Pozo, que está ahora, y la entrada al polígono de la Gándara. Todo aquello fueron 12 o 14 millones de euros. Me dio las gracias el técnico. No digo mentiras, me dio las gracias. Dijo, no era político, dijo, venga, muy bien, pues me acaba usted de quitar un problema. Y luego, que me están avisando de Madrid que tenemos que invertir ahora y no hay nada para invertir. Aquí tiene, no son los planos constructivos. ¿Y quién hizo esto? Proife. Pues fuera Proife y encárguese usted el constructivo. Quiere decir que el ayuntamiento también tiene que estar adelantándose un poco a los acontecimientos. No sé si me explico. Porque es igual que en tu casa, si no tienes previsto nada. Voy a acabar diciendo. Hay ayuntamientos planos y ayuntamientos que son activos. Ayuntamientos planos muy cerca de nosotros. Inclusive el grande que está ahí a la izquierda. A ver si me dan, si no me dan, le dan, yo qué sé, le dan Sánchez de Aguilera, Sánchez de Nobel, a ver si me dan, aquí no nos dan nada. Pero de ellos no crean nada, no sé si me entiendes. Ayuntamiento plano, a mi derecha, neta. Oye, no tengo que decir, no sé, ahora se cambió, pero es así. Ahora, un ayuntamiento que tiene que tener energía, tiene que tener capacidad de gestión y tiene que estar siempre mirando por el bien de los vecinos, pero no de una manera abstracta, sino concreta. No es que dé un curso, bueno, está bien, dar un curso de, yo qué sé, de amas de casa, está cojonudo. Hay que crear empleo, comunicaciones, viviendas para los jóvenes, viviendas para los mayores. Hay 1000 cosas que hay que hacer para esto y tal, y es lo que yo voy a decir.
La industria es la madre de todo lo que hay. Te da dinero por impuestos, te da dinero para los vecinos para vivir, y el ayuntamiento progresa. Adelante, señor Pito. Quiero hacer una pregunta. Sí, las que quieras. Cuando te refieres a que hubo 10 años de paro, ¿no? Que se ve que cuando decías que llevamos más de 10 años de paro total, que no se ve nada aquí, porque estamos hablando de Narón, ¿no? Y que hay muchos que utilizan más la poltrona que moverse por ahí, ¿qué te estás refiriendo? ¿Al partido o al gobierno que está gobernando ahora? Sí, claro. Yo cuando hablo de un ayuntamiento hablo del gobierno que está gobernando. A ver, desde el año 2009 me parece que no vino ni una industria ni del todo. Y acabo de decir, el plan Ferrol, que estaba el señor Blanco de alcalde, y yo estaba de presidente en la Cámara de Comercio, año 2009, me parece, 2010, 2011, 80 millones y no cogió ninguno. Y ahora vas, y yo, que tú eres imparcial, vete a ver cuánto vino para Vilar do Colo. Si queréis, das una vuelta y preguntas cuántas vinieron para Somozas y cuántas vinieron para Tontes. Y luego, ¿qué pasa? Río de Pozo, de momento dejó la estrella para no ser nada. Yo le llamaba un parque temático, con lo que había plumachos americanos, es lo que hay, algún jabalí de noche y algún conejo por ahí, pues que no hay nada. Es decir, el camino se truncó, sea por culpa de Juan, sea por culpa de Pedro. ¿Por qué? Porque ya dije que es más fácil hacer un polígono industrial, más fácil que traer una empresa. A mí hubo empresas que vinieron aquí y me pidieron que si había campo de golf. Y yo le dije, si viene usted y la trae, se lo hacemos. Bueno, un cachondeo, pero era así. ¿Queréis alguna pregunta más? Bueno, pois penso que quedou moi claro que como un libro aberto aquí o señor alcalde, que tuvo moitas vivencias e falou do pasado, do presente e deu esas órdenes para o futuro, seguir traballando por Narón. Graciñas. Esta señora que está aquí podía dar outra charla tamén, sabe máis que eu. Todas esas vivencias las tive. Mira usted, esto, acabo de oír a los varios días, oír el uso de este ¿Qué? Sí, hacer algo más, un montaje los películas. Resulta que acabo de, hay unos días, dixeronme que bueno, están reformando aquí as torretas aquí de... A do Feal? Reformando esas torretas de... Unas torretas de alta tensión. Espera que non te oigo, ven pa aquí, perdón, te pido disculpas, que non deseo auricular na cara. Bueno, estes días atrás me dixeron un señor, non sei se é verdade se non, me dixeron, coño, como non solicitades ou para que soterren, para que metan canalizar a liña de alta tensión en vez de cambiar as torretas. Vale, E tal, e dixo, iso non creo, dixo, pois en Ferrol estáse facendo. E aquí o fixen eu, hasta aí. Bueno, dixeronme, pois, cousa do ayuntamiento, pero a donde temos que ir? Él se está refiriendo, porque igual él non o sabe, se está refiriendo que están cambiando Sí. o tendido eléctrico que vai paralelo a As torretas de... ese tendido, non é da solar. Non, da pista das Sagras, da pista das Sagras. Están cambiando as torretas. Pois se pode cambiar para o subterráneo, tranquilo. Porque iso, desde logo, eu, falando mal, eu vemo que sí, bajamos que de tal e tal. Tens toda razón, pero eso... Non sei, é que me dixeron. a ver, eso exige gestión municipal, volvo a falar. Un concello sin gestión non é un concello plano, acabo de dicir, é plano. Si veñen e a soterra, pois a soterra. Si veñen e non, eu aquí, eu de meu despacho non me movo. É que... E para ter gestión, a ver, para que veña aquí un instituto, para que viñeron notarios. Sí. Dous que viñeron, tuvemos que facer un Cristo en el Colegio de Notarios de Galicia, pero un Cristo.
E ao final, claro, como te vir usted, con tantos veciños e non hai notario. E aí, en San Sadurniño, que hai 14 veciños, tiña notario. É certo, San Sadurniño tiña notario, non digo mentiras. Pero hai que ir ali. Bueno, eu aí non... Entón, cando veñan os representantes aquí a dar unha charla que lle pidan o voto, pois dígalles que se mova. É que eu digo, coño, en vez de gastar os cartos que están gastando, coño, porque non... Sí. Bueno, eso todo o Pois si pensei tes toda a eu. razón. Que aproveite. Pero resulta que eso, os propietarios, como por exemplo eu, Pita, bueno, eso bueno, costa, non está ao noso alcance facelo, porque eu pedín un presupuesto e solamente me valía o cacho que me toca a mí, 12 millóns e medio de pesetas Sí. subterrara a Que sí, línea. hombre, que sí, O trozo que sí. que eso me cago na leche, como vou eu, non podo. Pois, a ver, exíjalo a su nueva corporación de Narón. Junte los vecinos de allí, que habrá más que usted, y cuando vea que vienen a dar una charla aquí a Piñeiros, aquí, venen para aquí, y que se comprometan en hacer, por lo menos la gestión. Eu creo yo que puedo facer máis. o que estou dicindo, eu creo que era un... Emitín un poquinho por ahora, non me quedaba máis remedio, porque o Pita me fixo unha Bueno. pregunta. Parece, non ves como veo espiado. Bueno, Bueno, Bueno,